El título de esta mañana es la ofrenda, a ver si está, okay. La ofrenda de Caín y Abel. Y vamos a estar viendo aquí el pasaje, Génesis capítulo 4. Así que vamos a nuestras Biblias y vamos a hacer una lectura todos juntos, vamos a leerlo. Yo lo voy a poner en la pantalla, pero si ustedes lo tienen en sus Biblias, también lo podemos ir leyendo juntos. Vamos a leerlo todos juntos, a una sola voz. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Muy bien, este es el pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana. Y no sé si recuerdan ustedes cuál fue el pasaje que vimos la semana pasada, ¿verdad? O cuál fue el tema que vimos la semana pasada, ¿verdad? Le tocó a nuestro hermano Roy y nos hablaba acerca de la misericordia de Dios, cómo pudo verse la misericordia de Dios, cómo ellos trataron de vestirse, cómo Dios los vistió, ¿verdad? Y cómo en ello se puede ver que hubo un animalito, ¿verdad? Que tuvo que dar su vida, derramar su sangre, y nos hacía recordar, ¿se acuerdan? Aquel pasaje de Hebreos donde dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que bueno, venimos de eso, ¿verdad? De la desobediencia del hombre, del pecado del hombre. Y miren, en este pasaje vamos a ver cómo el pecado va avanzando, las consecuencias se van viendo. Y cuando yo veía este pasaje, yo también veía acerca de, pues, cada una de las personas va tomando una decisión. Y a veces el engaño está en pensar que podemos alejarnos de Dios, podemos desobedecer a Dios, podemos ignorar a Dios, ¿verdad? Podemos tener incredulidad hacia Dios y las consecuencias no las vamos a sufrir. Nos engañamos a veces, pero vamos a ver cómo va desarrollándose de tal modo esta historia que vamos a ir viendo lo que pasa cuando hay pecado. Lo que cualquiera de nosotros aquí que esté alejado de Dios, que esté viviendo en pecado, que esté ignorando la voluntad de Dios, que no busque a Dios, ¿verdad? Va a tener que pasar, va a tener que sufrir o padecer. Pero aún en este pasaje, aún cuando vemos las consecuencias del pecado, aún cuando Adán y Eva fueron sacados del Edén, ¿verdad? Aún ahí vemos todavía Dios teniendo misericordia. De ese pasaje vemos, ¿verdad? O venimos más bien de Génesis 3. Ahora en Génesis 4 vamos a ir viendo todo esto. Y dice así, el primer versículo, miren, dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y si bien venimos hablando de Adán y Eva, más adelantito vamos a ver cómo Adán y Eva se quedan un poco atrás y va a hablarnos la historia más que nada de dos personajes, de sus hijos, de Caín, el primogénito, y de Abel. Y vamos a ver que se centra ahí la historia o el pasaje que estaremos viendo hoy. Bueno, dice que ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y esto es algo que me hacía pensar también en cuanto nosotros sabemos, entendemos, creemos que si tenemos hijos, bueno, los que tenemos hijos aquí, ¿verdad? Hay mucho joven, hay muchos chicos aquí que no han tenido hijos, pero los que tenemos hijos sabemos, entendemos, al igual que Eva, que es por la voluntad de Dios. Fíjense, la palabra aquí adquirido es caná,
que significa, que también es como una raíz de la misma palabra Caín, y dice, es obtener, algo así como comprar o adquirir o crear también, tiene que ver con ello. Entonces, ella entendía que era por voluntad de Dios que ella había tenido un hijo. Que esto, uno como padre, como les decía, entendemos que nosotros nos unimos, ¿verdad? Tenemos intimidad como esposos, pero eso no tiene ningún mérito en que tengamos un hijo, ¿verdad? Y que podamos gozarnos de tener un hijo. Es obra de Dios. Es el medio que Dios ha puesto para que tengamos un hijo, pero es la obra del Señor. Entonces me hacía pensar en eso, en que Eva vio que Dios era quien le había dado ese hijo y que era por voluntad de Él que lo había tenido. Entonces tenemos, yo puse así, el primer alumbramiento. O sea, la primera vez que alguien, y yo creo que nada más estaba Adán, ¿no? Pero estaba Dios también ahí. Entonces, sin asistencia médica, ¿verdad? La primera vez que había un alumbramiento, no sé cómo pudo haberse desarrollado, ¿verdad? Obviamente fue natural, no fue por cesárea, ¿verdad? Las hermanas que han tenido hijos por parto natural saben lo que es un alumbramiento y lo doloroso. Y tal vez eso también me hacía pensar en cuanto a Eva, aquella voz del Señor diciéndole, aumentaré los dolores en gran manera en tus preñeces. Y ella dijo, bueno, que sea eso, ¿no? Ahora sabía qué era eso. Sabía ese dolor. Y miren, incluso me tomé el atrevimiento, ¿verdad? La libertad de investigar un poquito acerca de, porque hay ya como que una idea de que el parto por cesárea es mejor, que mira, nada más vas, te programan y todo eso. Pero algunos beneficios que los médicos han estudiado acerca de un parto natural. Miren, encontré algunos, debe haber muchos más, no sé, pero al menos estos me parecieron interesantes. Dice, el parto favorece el vínculo entre mamá y bebé. El parto favorece la lactancia. El parto fortalece el sistema inmunológico de los bebés. El parto favorece la adaptación de la mujer al rol de madre. No es como que va, le abren y ella pues, ni se entera, ¿verdad? Y como que de repente, pues, ahí está un niño y pues, es tuyo, ¿no? No, el hecho de que haya ese vínculo de dolor y de repente sale el bebé y se quita mágicamente, ¿no? Dicen las mujeres, mágicamente se quita el dolor. Pero ya nació el bebé. Y dicen algunas mujeres, no es un dolor rencoroso, porque una vez que nace el bebé, se me olvida. No me vuelvo a acordar de ese dolor. ¿Verdad? ¿No es verdad, las hermanas? Bueno, eso es algo que nosotros los hombres solamente las escuchamos de testimonio y no sabemos mucho acerca de eso, pero es un dolor muy fuerte. Entonces, bueno, encontré estas. También el parto respeta los ritmos del bebé. El parto respeta los ritmos, es decir, es la mejor sincronía entre el momento en que el bebé debe nacer, está preparado para nacer y nace. La cesárea puede ser un cálculo nada más del momento en que podría ser. ¿Se dan cuenta? Es una sincronía ahí. Bueno, primer alumbramiento, pero vamos rápido, si no, me tardo 2 horas. Primeros dolores de parto, bueno, ya lo mencionábamos. Ahora, aquí también ponía, tal vez Eva pensaba que sería hijo de la promesa de 3:15. ¿Se acuerdan que hubo una promesa que Dios le hizo? Y dice en esa promesa que iba a nacer de su simiente. Y tal vez por eso ella pensaba, hay algunos comentaristas que pensaban que era resultado de esa promesa, y por eso el dicho de ella, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y por eso había pensado en eso. Eva sabe que es por la bendición de Dios que tiene un hijo, y bueno, también me hacía pensar en que nadie, absolutamente nadie, nace por casualidad. Tal vez haya aquí alguien que tenga una historia así, como de que mi mamá no me quiso tener, mi mamá, es más, intentó abortarme, tomó pastillas, es más, bueno, no es casualidad, es por la voluntad de Dios que alguien nace. Si naciste, es que
ni esas pastillas, ni esa mamá, ni ese papá, ni ninguna, ningún problema médico, etcétera, pudo evitar que tú nacieras. Es la voluntad de Dios que hoy estés aquí y que estés escuchando su palabra. Así que no hay razón para decir, bueno, esto me hace sentir muy mal, esto me hace sentir triste, no tengo la aceptación de las personas que deberían ser más importantes en mi vida, pero Dios sí quiso. Tal vez mucha gente no quiso que nacieras, pero Dios sí quiso. Bueno, del Señor Jesús, muchos no querían que naciera, no querían que creciera, pero sin embargo eso sucedió. Y tal vez hay muchos que no quieren que el Señor regrese, pero Él va a regresar. Entonces, bueno, pensaba en esto. Vamos más adelante y dice, después dio a luz a su hermano Abel, y mire cómo es como que y de repente nació Abel, ¿no? O sea, fue todo un evento el primogénito y el segundo fue como que, pues ahí venía también Abel. Algunos creen que incluso podían haber sido mellizos. Es decir, nació primero, los dos venían en el vientre y nació primero Caín y después nació Abel. Y Abel significa, fíjense, significa algo así como un soplo, o sea, como algo que rápido se va. Y bueno, tal vez tenga que ver con su nombre. Bueno, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, tienen sus oficios. Y entonces yo le puse aquí, pues la primera familia, ¿verdad? Los dos padres, los dos hijos y los primeros hermanos. Y si usted pensaba, bueno, las primeras dos personas que eran hijos del mismo padre, de la misma madre, ¿verdad? Una familia bonita, una familia linda, pues no, ¿verdad? Pues no. Hay algo que arruina las relaciones personales, las familias, las iglesias, el pecado. Había pecado, no podía ser una linda familia. Y bueno, vamos a ver más adelante. La primera familia dice, probablemente eran mellizos, eran oficios rivales, contrapuestos, tal vez eran oficios en los que no se llevaba, era un poco como que pues yo tengo mi ganado y tu ganado se está comiendo mis siembras, mis cosechas, lo que yo debía cosechar. Había cierta rivalidad. Esa misma rivalidad la vemos incluso en Génesis, ¿se acuerdan? Cuando la familia, Jacob con toda su familia llega a Egipto, pues dice, ¿qué vamos a decir? Pues di que somos pastores para que nos pongan para allá, porque para ellos no somos muy bien vistos los pastores. Ellos más eran agricultores que pastores o ganaderos. Entonces había cierta rivalidad aún en los oficios. Sin embargo, vamos a ver que de los oficios se puede ofrendar a Dios, y desde donde ofrendan ellos a Dios. Muy bien. También me hizo pensar un poco en que a nosotros como padres nos preocupa la ocupación de nuestros hijos, ¿no es verdad? ¿No es verdad que decimos, ¿y de qué va a vivir? ¿No? ¿Y qué va a hacer? Bueno, vamos a ver que tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar que Él es nuestro proveedor. No es necesariamente la lección en este pasaje que como que hay una ocupación mala y hay una ocupación buena. No es así. Vamos a ver que no es así. No hay una ocupación como tal mala, ¿verdad? En este pasaje. Dice, ok, los primeros hermanos y los primeros oficios. Muy bien. Entonces, tenemos a estos dos hermanos y dice que andando el tiempo, es decir, pues no sabemos cuánto tiempo pasó, y esto es algo importante porque a veces pensamos que todo ocurre como una obra de teatro rápidamente, y no, va tomando su tiempo, va haciendo sus pausas. Y dice, aconteció andando el tiempo, es decir, pues los muchachos ya no eran unos niños, ¿verdad? Les acabo de relatar que nacieron y les acabo de relatar que ya tenían un oficio. Entonces, bueno, pues ya eran unos chicos, unos jóvenes. Ahora les estoy relatando que andando el tiempo, o sea, pasaron unos años, ¿verdad? Tal vez ya casi adultos, ¿verdad? Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Vean cómo el oficio se conecta con lo que podemos o que le ofrecemos al Señor. Y también incluso pienso
en los oficios que tenemos cada uno de nosotros y con los cuales podemos servir a la iglesia. Todos necesitamos de todo tipo de oficios, de un plomero, ¿verdad? Un balconero, ¿verdad? Un pintor, de un electricista, necesitamos de un mecánico y sobre todo necesitamos de todos esos oficios, pero que sean honestos, ¿no es cierto? Porque no hay muchos, ¿verdad? Bueno, pensaba en eso, cómo podemos nosotros desde nuestros oficios marcar una diferencia, porque somos creyentes, porque hacemos las cosas honestas, porque decimos que le falta una pieza al carro y esa es la que le falta, ¿verdad? No nada más un cablecito que juntamos y son 2,000 pesos. Así muchas veces los mecánicos, ¿no? Bueno, dice, ok, quiero que vea pues los detalles de este pequeño versículo. La palabra ofrenda significa tributo, presente, don, sacrificio, oblación. Es decir, algo que nosotros podemos dar, ofrecer. En esto de ofrecer, ¿verdad? Hay un reconocimiento de que, en ellos dos yo lo creo, de que Dios merecía esto, ¿verdad? De que Dios merecía recibir y de que todo lo que hemos recibido, sean nuestros oficios, un comercio, una empresa, un negocio, todo lo que tenemos viene de Él. Debe haber ese reconocimiento en nosotros, para que nosotros podamos tener en nuestro corazón el deseo de ofrendar, de darle a Él. Es porque reconocemos que Él nos da todo, que de Él nos da la inteligencia, nos da la sabiduría, el talento, la habilidad. A veces nos las da de manera innata y otras veces las vamos desarrollando, pero viene de Él. Dice, entonces, esto es lo que significa en hebreo minya. Bueno, hay algunas deducciones que podemos hacer. Había una enseñanza, sí, Adán y Eva, creo que les estaban enseñando a sus hijos a que había que ofrendar, a que había que darle, a que no todo es para nosotros. Nacemos con ese chip, siendo por naturaleza pecadores, de que pues todo es mío. Y los niños lo primero que dicen es mío, ¿no? Préstaselo, no, ¿verdad? Dicen los niños, no prestar, es mío, todo es mío, yo merezco todo. Bueno, había una enseñanza, también vemos la primera ofrenda y también vemos algo interesante, es Caín quien inicia, es Caín quien lleva la delantera. Pero fíjense algo, un detalle también, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, punto. Grábenselo porque en el siguiente vamos a ver específicamente qué dice de Abel. Porque en el caso de Caín simplemente, pues hay que cumplir, hay que llevar una ofrenda. Miren, yo puse aquí mis apuntes, no hubo generosidad, para él fue algo ordinario. Ahora, ¿de dónde venía también? Era una costumbre que antiguamente se le ofrecía a los dioses para alcanzar su favor. Ese era el objetivo también, de traerle una ofrenda a Dios, tener el favor de Dios, que Dios mirara tu ofrenda favorablemente, que fuera aceptada tu ofrenda, que no fuera rechazada, ¿sí? Bueno, según lo que leemos en Hebreos 9:22, dice la Biblia, sin derramamiento no se hace remisión de pecados. Entonces tenemos también una idea acerca de cómo ya había una idea de cómo debíamos o cómo se debía ofrecer a Dios. Bueno, entonces vemos ahí una imagen de cómo pudo haber sido o algo parecido a la ofrenda que Caín trajo. Y miren, pasamos al siguiente versículo y vea, dice, y Abel trajo también, es decir, junto con que vio tal vez el ejemplo de su hermano, pero lo hizo de una manera distinta. Lo hizo de una manera diferente, no igual que su hermano. No podía hacerlo en un modo porque él no era labrador de la tierra, él no podía traer frutos de la tierra. Él tenía que traer de lo que él hacía. Y miren lo que trajo, de los primogénitos. ¿Qué son los primogénitos? Son los primeros en nacer. De lo primero que tenía Abel, de eso. Vamos a pensarlo así también, tal vez de los más grandes animalitos, los primogénitos, de sus ovejas,
Y dice, de lo más gordo de ellas. Es decir, no solamente trajo, le puse aquí un apunte, los primogénitos, es decir, lo primero, es decir, era la prioridad, sino también era de lo más gordo, es decir, no solo primero, sino también lo mejor. De lo primero y de lo mejor. Cuando leemos en libros como el Levítico, ¿verdad?, acerca de cómo debían ser las ofrendas, nos habla acerca de que los primogénitos, ¿de quién eran los primogénitos? De Dios. Ahí ya se revela más claramente. Aquí no está todavía revelado así de claro, pero tal vez, creo yo, tenían una idea acerca de cómo debía ser esas ofrendas. Quería el Señor de lo primero. Y también decía, hablaba de las primicias, hablaba de la grosura, ¿no? De entregarle a Dios lo mejor. Y fíjense, todo eso tiene que ver, entregarle a Dios lo mejor, tiene que ver mucho con lo que pensamos acerca de Dios, lo que creemos acerca de Dios, del concepto que tenemos acerca de Dios. Y aquí nosotros nos debemos de preguntar, ¿qué concepto tenemos de Dios? ¿Qué concepto tenía Abel? Podríamos pensar y deducir de alguna manera, ¿qué concepto tenía Abel de Dios? A diferencia de qué concepto tenía Caín de Dios. ¿Qué relación estaba ahí desarrollándose entre Dios y Caín? Entre Dios y Abel. ¿Por qué? Aunque fueran dos ofrendas, aunque fuera parecida la intención, esto es personal. Nuestra relación con Dios es personal. Y estoy seguro que lo que pensamos acerca de Dios, cada uno de nosotros, es un poco diferente. Tal vez alguien que lee más la Biblia, pues conoce más acerca de Dios y de su carácter que algún otro que todavía no tiene esa claridad en los conceptos acerca de Dios, que no tiene esa claridad de quién es Dios. Pero veamos entonces, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y esto es algo interesante, porque dice la Biblia aquí en este pasaje que no vio a la ofrenda y a Abel. No vio el presente y después a la persona, podríamos decirlo así, sino que Dios vio primero a quién, a Abel. Es lo primero que vio. Dice, y lo miró con agrado. ¿A quién? A Abel y a su ofrenda. Lo que debemos de tener bien claro es que Dios no solamente mira la ofrenda, sino mira el corazón detrás de esa ofrenda. Mira a la persona, la intención, la actitud que tiene esa persona. Y miren, yo creo que todos aquí, de alguna manera, nos damos cuenta cuando alguien te da un regalo y dices, ¿qué intención? ¿Con qué intención? ¿No? ¿Verdad? ¿Con qué intención me dará regalos? ¿No? ¿Con qué intención me estará tratando bien? Por ejemplo, los suegros, si se acerca un muchacho, ¿verdad?, y les regala algo, y dices, me felicitó de mi cumpleaños, qué raro, ¿no? O una suegra por ahí, que se acerca a una muchacha y la saluda muy bien y le da algo, no sé, un detalle, dices, pues qué intención tiene, ¿no? Nosotros lo hacemos también con las personas que se acercan a nosotros, decimos, pues, ¿qué intención tendrá? Bueno, no podemos decir que Dios no pueda hacer lo mismo. Dios ve el corazón, Dios ve la persona y dice, ¿qué intención tiene al traerme esta ofrenda? ¿Por qué me entregó esta ofrenda así? Dios no tiene necesidad de que nosotros le demos. Cuando Él pide que le demos las primicias, los primogénitos, lo mejor, de lo más gordo, ¿verdad?, de lo escogido, no es porque Él necesite eso, sino está invitándonos a nosotros a confiar en Él, a confiar. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde el Señor trae maná al pueblo y les dice, solamente agarren para lo del día?
Y cuando era un día antes del día de reposo, pues van a agarrar para 2, solamente en esa excepción. Pero mientras es solamente por un día. ¿Cuál era la intención de ello? Pues que las personas, que su pueblo pudiera confiar en Él. Confianza, fe, no incredulidad. Que tuviera confianza en Él. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Y entonces, y miró primero a Abel y después a su ofrenda. Dios mira el corazón detrás de la ofrenda. Y miren, la excelencia de la ofrenda de Abel también es de destacar. Es algo que podemos nosotros decir, ¿cómo es que Abel, a diferencia de su hermano, trajo algo mejor? Trajo algo bueno, algo excelente. Ahora, me pregunto de nosotros, ¿cómo es nuestra ofrenda? ¿Cómo es lo que le ofrendamos al Señor? Esto fue algo que es una exhortación para mí primeramente, ¿verdad? Al estar estudiando este pasaje, decía, ¿cómo es mi ofrenda? ¿Qué no puede mejorar tu ofrenda al Señor? Sí, sí puede ser mejor. Sí. Puede ser excelente, puede ser mucho mejor, mucho más excelente lo que le ofreces al Señor. Vale la pena, lo merece el Señor. Como dice su palabra, el que no, dice en Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso hizo Dios. ¿No merece que nosotros le demos lo mejor? ¿No merece que nosotros le demos de lo escogido? No de nuestras obras de tiempo, de pensamiento, de oración, no de nuestras obras de dedicación, no de las obras que tenemos, de lo que nos deja todo lo demás, el trabajo, la escuela, todas nuestras ocupaciones, y de lo que nos sobra, a veces eso es lo que le damos al Señor, de lo que nos queda de todo ello. Cuando Dios quiere nuestras primicias, los primogénitos, lo mejor, lo escogido. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ahora, unas preguntas. Dice aquí, está un hombrecito, ¿verdad? Y se pregunta algo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios se fijó en Abel y en su ofrenda? ¿Será solamente porque es excelente? Ahorita vamos a ver por qué fue excelente. Y eso es a lo que debemos aspirar. Dice así, la siguiente. Hebreos 11:4. Es un pasaje, hay algunos pasajes del Nuevo Testamento que hablan acerca de Abel, y uno de ellos es Hebreos. Y fíjense, en Hebreos 11, donde viene toda la lista de los hombres de fe que hemos leído, que hasta memorizamos, que admiramos también, ¿verdad?, por su fe. Bueno, ¿saben quién es la primera persona allí en esa lista? ¿Quién cree? Abel. Y dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí nos dice claramente que su sacrificio fue más excelente que el de su hermano. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Y por qué fue justo? ¿Por su ofrenda? No, por la fe. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y me hizo pensar también, no solo en la ofrenda, en lo que le damos al Señor, sino en la posteridad, en la relevancia de nuestra ofrenda, en lo importante de nuestra ofrenda y en lo trascendente de la ofrenda. Porque dice que aún ya no estaba Abel y aún su ofrenda seguía hablando. Aún esa ofrenda y esa fe, ¿verdad?, seguía hablando por él, aún cuando ya no estaba él. Y yo pienso en nosotros, ¿no? Aquí a lo mejor veo también algunos hermanos, hermanas ya de edad que pueden dejar un legado por su fe. Y esa fe que les mueve a hacer cosas para el Señor, a ofrendarle al Señor, a ofrendarle su tiempo, su dedicación, su estudio, trabajo, sus recursos económicos, todo. Y esa fe que los mueve y que aún después, cuando ya no estén muchos de ustedes o nosotros, esas ofrendas, producto de nuestra fe, pueden estar hablando, pueden ser un testimonio
De hecho, bueno, lo hacemos, ¿verdad? Cuando pensamos, por ejemplo, en los hermanos que trabajaron en la fundación de esta iglesia y decimos, oh, hermanos que ya no están con nosotros, pero la obra aquí está. ¿Sí? Descansan de sus trabajos, como dice la Escritura, pero dice, sus obras con ellos siguen. Descansan ellos ya. Ellos ya trabajaron. Ellos ya ofrendaron su vida y todos sus recursos, pero aún sus obras hablan por ellos. Aún esas ofrendas, producto de su fe, producto de esa confianza en el Señor, son aquello de lo cual nosotros podemos hoy admirar también. Así como lo hacemos de esa lista de Hebreos, ¿no? Y dice, por la fe. Abel se acerca a Dios en fe, mientras, yo puse aquí en un comentario, mientras Caín lo hace en incredulidad. Uno puede ofrendar con incredulidad o uno puede ofrendar con fe. ¿Se da cuenta? Caín ofrendó en incredulidad. Y dice, la fe es sustituida por avaricia, codicia, y luego vendría ira, amargura, hasta odio, de tal forma que termina en un homicidio. ¿Se da cuenta cómo el pecado va ahondando, va profundizando, va tomando rienda, va controlando cada vez más, va subyugando todo? De tal forma que la persona se convierte no solo en alguien que tenía un poquito de celos no, sino que un homicida se convierte en alguien que odió a su hermano a tal modo que llegó incluso a quitarle la vida. Bueno, y fue un ejemplo también porque no solamente se entregó esa ofrenda, incluso le costó su vida. Le costó su vida. Esa excelencia de obra, esa ofrenda, llegó a costarle su propia vida a Abel. Excelencia. Ahora, ¿qué significa que Dios miró a Abel y su ofrenda y no miró a Caín y su ofrenda? Y uno puede pensar, bueno, ¿qué será que solamente porque Dios miró su ofrenda, no miró la mía, yo me enojo muy feo? ¿Será que solamente es eso? ¿Qué significa que miró su ofrenda? Podemos recordar algunos pasajes, como se acuerdan cuando Elías tenía ahí un holocausto, ¿verdad? Y descendió fuego del cielo y lo consumió. Pudo haber pasado algo así, y esa fue la forma como se demostró que Dios estaba mirando la ofrenda, tal vez. Pero también puede ser cierto, miren, cuando Dios mira, Dios acude, Dios libra, Dios salva, Dios da, Dios bendice, Dios prospera. Esa es la mirada de Dios. Cuando Dios dice, miró a Caín y a su ofrenda, su mirada es bendición. Dios bendijo a Abel y a su ofrenda. Cuando dice que lo miró a él y a su ofrenda, es que Dios bendijo a Abel y la bendición de Dios se alejó de Caín. Y tal vez, miren este pasaje. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. ¿Se acuerda de esta historia? Y le dio hijos. O sea, el que Dios vea no significa nada más como que, sí, ya vi. ¿No? Así como cuando uno les dice a los hijos, ¿verdad? ¿Ya viste cómo está? Sí, ya vi. ¿Verdad? No, cuando Dios dice que Él vio, significa que Dios le dio hijos. Dios vio tu condición, vio mi condición, y que haya visto nuestra condición significa que nos bendijo. Significa su bendición. También se acuerdan en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, bien que he visto la aflicción de mi pueblo, ¿y qué dice? He descendido para librarlos. Él ve y actúa, bendice, liberta. ¿Sí? Entonces, no solamente nos quedemos con la idea de que simplemente vio la ofrenda y dijo, qué bonita. Y esta, no volteó. Y solamente eso fue tan grave que Caín se sintió tan ofendido por eso. No, significaba la bendición de Dios. Significaba que a lo mejor Caín después de eso sembraba y pues nada más le crecía una alfalfa, ¿no?
mientras veía a su hermano que las ovejas, más y más ovejas y más ovejas, y la bendición de Dios para su hermano y para mí no. Eso es lo que produjo tal vez en Caín esa envidia. Se ensañó, dice, se enojó grandemente. Y dice, ¿qué significa que Dios miró a Abel? Y bueno, ese es este pasaje. Y fue tal vez, sí, pudo haber sido ese fuego, pero también pudo haber sido la bendición y la prosperidad que Dios dio a Abel. Y bueno, en Deuteronomio, en los capítulos finales, nos habla precisamente que si le dice Dios a su pueblo, si ustedes obedecen, miren, no les va a faltar ni siembras, ni cosechas, ni ganados, y ahí está claramente que la bendición de Dios vendría por su obediencia. No va a haber sequías, no va a haber, etcétera. Todas las bendiciones que Dios les daría. Y bueno, pensando en Abel, en su fe, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Finalmente podemos ver que la fe de Abel estaba en Dios. Y mire, si usted no ha puesto su fe en Dios, nosotros hoy le invitamos a que ponga su fe en Dios, que le crea. Dice la Biblia en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede acercarse a Dios y Él verlo con agrado si usted no tiene fe. Y su fe debe estar puesta en Él, en Cristo, en su obra, en la obra de Cristo, que Él murió, derramó su sangre, resucitó, está vivo, y que solamente creyendo en Cristo, Él es el único camino para poder ser salvos. Si usted no cree en Él, usted no puede agradarle. Usted puede venir con un montón de ofrendas y tratar de buscar agradar a Dios, tratar de lisonjear a Dios, pero no va a poder agradar a Dios. Solo es por fe. Si usted lee la Biblia y no le cree nada, no va a agradar a Dios, aunque usted lea y lea y lea. Si usted lee la Biblia y le cree, es la forma en cómo usted puede agradar a Dios. Es la única forma. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma, solamente es por fe. Muy bien, y aquí vemos la bendición, ¿no? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Y qué bendición hay de eso? Va a ser como un árbol plantado junto a las aguas, junto a las vachas raíces, no verá cuando viene el calor, su hoja estará verde, en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Se da cuenta? La bendición de Dios, la confianza en Él, fruto, va a haber fruto, va a haber bendición. Dice así el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y bueno, yo puse aquí una imagen. Si podemos ver a alguien así, si alguna vez nos identificamos con algo así, ¿verdad? Se ensañó, es decir, se enojó, y se enojó mucho. Y miren, después dice, decayó su semblante. Y esto son dos cosas, el enojo, ¿verdad? Y la tristeza. Y dicen que son primas hermanas, porque es como un ciclo. Nos enojamos mucho y después nos viene estar tristes. Y esa es la cara, vean, esa cara es la cara del pecado. Si pensaban que todo iba a quedar en que solamente comimos un fruto que el Señor no quería, y vea todo cómo va descendiendo, se va dando cuenta cómo todo va cayendo. Esa cara es la cara de la incredulidad. Si usted decide permanecer en incredulidad, esa es su cara. Esa es la cara de la incredulidad. Enojo y después tristeza. Eso es la cara de no confiar en Dios, de no creerle a Dios, de decir, todavía yo me las arreglo, yo puedo, no necesito a Dios. Eso, si no le ha pasado, tal vez está como Adán y Eva, solamente es cuestión de tiempo y va a venir esto. Este es el resultado. El pecado paga mal.
Esto es lo que pasa cuando pecamos, nos alejamos de Dios y no queremos acercarnos a Él. No nos interesa agradarle a Él. No tenemos fe en Él. Caín no tuvo fe en Él. Se acercó en incredulidad, en codicia, en avaricia. Ahorita vamos a ver otros versículos que nos hablan de ello. Dice, ¿por qué Dios no se fijó en Caín y su ofrenda? Bueno, algo ya dijimos, pero mire, hay un pasaje en Judas 11. Judas nada más tiene un capítulo, entonces Judas 1:11 dice, ay de ellos. Está hablando de personas, incluso personas, porque hay que ver que Caín, pues, ¿conocía o no conocía de Dios? Pues sí, conocía de Dios. Había sido enseñado, sí, igual que su hermano. La misma enseñanza de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? De la misma familia. Pero había una diferencia allí entre Caín y Abel. Y esta es, mira, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue ese camino de Caín? El camino, o sea, el andar de Caín en incredulidad, en avaricia, en codicia. Tal vez Caín se acercó ofrendando a Dios como diciendo, yo me merezco que tú mires mi ofrenda. Yo merezco, tengo derecho. Nos acercamos a Dios no con un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia, que no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado. No se acercó así, con humildad, tal vez pensando en su corazón, yo merezco que Dios vea mi ofrenda. Soy lo suficientemente valioso para que Él lo haga. Y no se acercó en humildad. Y solo quería la recompensa, la bendición para tenerla. Muy bien. Y fíjense, en este pasaje lo compara a Caín y lo junta aquí con otros dos personajes, junto con Balaam y junto con Coré. Y si usted ve las historias, están en Números, esas historias nos hablan acerca. Balaam fue un hombre, un profeta, el cual quería aceptar un soborno para maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Quería aceptar un soborno y le picaba, como dicen, ¿no? Le carcomía los deditos, así yo pienso, ¿no? Dinerito, porque había alguien que lo quería sobornar y decía, mira, tú ve, te voy a dar un dinero, te voy a dar plata, oro, pues dinero, pero quiero que maldigas al pueblo de Israel. Y él quería hacerlo. Él quería hacerlo. Y fingía como que, pues déjame, le digo a Dios, a ver si lo convenzo. Y así quería convencer a Dios de hacer algo que claramente sabía que Dios no quería. Bueno, ese es el error de Balaam. Querer o codiciar las riquezas de este mundo. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Coré fue alguien de la tribu de Leví que cuando estaba el pueblo de Israel, ¿verdad?, camino hacia Egipto, ¿verdad?, dice que se levantó un grupo y él lideraba ese grupo, Coré, de la tribu de Leví. Ellos habían sido escogidos para ministrar en el templo. Cuando se levantan en contra de Moisés, le dicen, oye, pero ¿por qué te vamos a obedecer a ti? Pues nosotros somos igual que tú. Y se le ponen así al tú por tú a Moisés, en rebelión, rebeldía. Quería el poder. ¿Se da cuenta? Y fíjense lo dice Moisés a Coré: les es poca cosa que Dios los haya apartado para ministrar aquí, en lo santo. Les es poca cosa. Y eso es lo que hay en el corazón, cuando nos parece que Dios nos ha dado poca cosa y nos rebelamos contra Él. Pensamos, ¿por qué le da más a Él? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Aarón? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no yo? ¿Se da cuenta lo que hay en ese corazón? Y bueno, la tierra se abrió y los tragó a todos, a él y a todos los que estaban con él. Entonces vemos aquí una lista que yo puse: incredulidad, soberbia, avaricia, envidia, egoísmo, menosprecio. Ahora, todas esas cosas, hermanos, dice aquí también un pasaje, igual, junto con el que acabamos de ver también en Jeremías, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Si bien
vimos en el otro la bendición de Abel, ahora quiero que vean la maldición para Caín. Maldito el varón que confía en el hombre, y ese hombre puede ser tú. Tú puedes decir, yo no confío en ningún hombre. Confías en ti. Eres un hombre y confías en ti. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, es decir, por su fuerza. El brazo significa fuerza. Y dice, mi fuerza es mi brazo. Ya después de los 40 y tantos, ¿verdad? A veces, como que ya no puedo agarrar con la misma fuerza, ¿no? Se dan cuenta lo frágiles que somos. Pero tal vez cuando ese es joven, puede haber soberbia. Dice, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. Vean la consecuencia. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y algo parecido le pasó a Caín. ¿Se da cuenta? Es lo que le vino. Ahora, veamos una ofrenda ya para ir cerrando. Una ofrenda ejemplar. Está el Señor, ¿verdad? Allí en el templo, y está viendo cómo muchos llevan sus ofrendas. Y yo pienso, está así una cajita así como esa, ¿verdad? Y llega una persona, pues, un ricachón, por así decirlo, y saca sus monedas, y se oye, ¡pah! Y suenan así. Han escuchado cómo suenan así las monedas, ¿no? Golpean ahí, ¡pah! Y todo el mundo, ¡wow! ¿Verdad? ¿Cuánto pondría? ¿No? Tal vez ahí haciendo cuentas de, se oyó como que fueron 1,500, ¿no? Bueno. Y luego llega otro y avienta otra moneda. No, pues eso se oyó más, como de 3,000, ¿no? Y después llega una viuda y a lo mejor cuando estaba la viuda, pues hasta se voltean, ¿no? Se voltean tal vez la gente. Pero el Señor siguió viendo. Y el Señor, y su mirada, ¿se dan cuenta? La mirada del Señor, puesta ahí en esa arca. Y dice, 2 blancas, que era poco, era muy poco. Y el Señor dice, puse nada más el versículo donde está la expresión del Señor. Y dijo, está hablando el Señor, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Cómo ven esta valoración de Dios? Podríamos decir que Él miró con agrado esa ofrenda, pero no vio con el mismo agrado a las demás ofrendas, porque esta viuda, dice, echó más. Y después explica el Señor, dice, porque todos echaron, ¿de qué? De lo que les sobraba. ¿Se da cuenta cómo Dios no lo podemos engañar? Y Él se da cuenta si le damos de lo que le sobra o de lo poco que tienes, le das mucho de eso, aunque sea poco. Dios no necesita ni las 2 blancas ni los millones que pudieran haber echado los demás, pero Él ve el corazón detrás de la ofrenda. Dios mira tu corazón detrás de esa ofrenda, más que la ofrenda, porque Él no tiene necesidad de nada, pero Él sí ve tu fe. Y esa viuda seguramente, si echó todo lo que tenía mucha fe. Y seguramente esa viuda en la noche comió, y comió a todo dar, comió feliz, cenó. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Por la bendición de Dios. ¿Tienes la bendición de Dios? Tienes todo. No importa que puedan muchos pensar, Él tiene poquito. Pero para Dios eres rico. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis, incluso cuando hace la valoración de las iglesias, cuando Dios habla acerca de su iglesia, ¿verdad? Él dice, tú, aunque eres pobre, eres rico. Y a otros les dice, tú te crees rico, pero eres pobre. ¿Se da cuenta? Entonces vea un ejemplo de cómo el Señor evalúa. No evalúa así, lo mismo. Nosotros a veces pensamos así, parejo, así, raso, tablas, a todos igual. Y el Señor dice, no, a él así, a él así, proporcional, en la proporción justa. Dice, enfrentando la envidia. Hay algo que también tenemos que ver aquí, que hay envidia. Y nosotros no somos ajenos a la envidia. Mis hermanos, la envidia es algo que
levante la mano quien no ha sentido envidia. Para que le digamos que aparte de envidioso es mentiroso, ¿verdad? Entonces, todos hemos sentido envidia. Todos hemos sentido envidia. Aquí veo dos hermanos y seguramente han envidiado algo, hasta un juguete, ¿no? Una camisa, ¿no? No pelearon, de chicos, los que estamos ya grandes, ¿no pelearon por una camisa o algo así, por una ropa con sus hermanos? Claro, ¿verdad? Todos lo hicimos, o casi todos. No faltará quien diga, yo no, soy hijo único. Esa era la única razón de que lo habría hecho, pero todos peleamos por algo, envidiamos algo. La envidia también está ahí a la puerta, tratando de decirnos, mira, si no tienes lo que él tiene, no vales. Mira, no gozas de la bendición de Dios porque él sí lo tiene y tú no. Tú vales menos. ¿Se da cuenta todo lo que nos puede estar diciendo la envidia? Miren, dice aquí en este pasaje de Gálatas, no nos hagamos vanagloriosos, porque para que haya envidia, muchas veces, no estoy diciendo que sea el caso de Abel, ¿verdad? Muchas veces para que uno sea envidioso, el otro es vanaglorioso. Y todo, ¿se acuerdan de cuando Kiko salía con su pelota y salía a presumirle al otro? Pues el otro tenía envidia, pero el otro era presumido, vanaglorioso. ¿Eso puede pasar solamente en la vecindad? No, ¿verdad? Pasa hasta en la iglesia. Alguien presume y el otro le envidia. Me pregunto si sería lo mismo si uno de los dos deja de hacerlo. Tal vez, bueno, el pasaje aquí nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, es decir, no nos creamos aquí paseando, pavoneándonos con los demás para que vean cómo me fue a mí, ¿verdad? Presumiendo. Dice, irritándonos unos a otros. Y se dan cuenta, los que fuimos hermanos, uno irritaba a otro, ¿se da? ¿Se da cuenta? Uno irritaba al otro, envidiándonos unos a otros. Y es como un proceso vanaglorioso, lo irrita y luego lo envidia. ¿Se da cuenta? Es como algo que puede pasar incluso en una familia, en el trabajo pasará, ¿verdad? Y más en un ambiente donde no conocen del Señor. Pero si aún en la misma iglesia puede haber envidias, bueno, puede haber quien envidie, pues, ay, mira, él toca mejor el piano y él toca mejor la batería. Y podemos envidiar, todo es envidiable. Podemos envidiar todo de todos. Y yo creo que nos sorprenderíamos de hasta de lo que alguien en secreto envidia. Y decir, ay, ¿cómo va a creer que envidie? Pues eso envidia también. Bueno, Pablo también dice que algunos predicaban del Señor, hasta algo hermoso, como es, qué bueno, predicamos del Señor, vamos a predicar del Señor. Pues había quien lo envidiaba. Envidian eso. Hasta lo más santo se puede envidiar. Bueno, el ejemplo de Coré, ¿no? Que envidiaba. ¿Qué envidiaba? Pues la posición de Moisés, la posición de Aarón, el rol, lo que estaban haciendo ellos, el liderazgo de ellos. Bueno, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor. Donde hay envidia, no hay amor. ¿Se acuerda de el pasaje de Corintios 13 donde dice, el amor no es, y no envidia, no es envidioso? No hay envidia en el amor. ¿Se da cuenta? El amor es la forma perfecta de vincularnos, de unirnos, de estar asociados, de estar vinculados como iglesia. Es el vínculo perfecto, dice la Biblia, amándonos. Y miren, pues la imagen lo dice, ¿no? Está uno en primer lugar, otro segundo y tercero, y el segundo y tercero, ¿qué quieren? Tirar al otro, ¿no? Están haciéndole ahí la maldad. Bueno, incluso aquí puse un pasaje, dice en 1 Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y vea el ejemplo que pone, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Envidia. ¿Se da cuenta? La envidia allí. Él
sus obras eran malas. Y bueno, hay pasajes que nos siguen hablando de eso. Codiciáis, Santiago 4, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y uno dice, le está hablando a gente pagana, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nos está hablando a nosotros. Santiago nos está hablando a nosotros, que en nosotros puede haber todas estas cosas, arder de envidia. Sí puede ser. Sí, podemos arder de envidia. Y la envidia, miren, hay muchas formas de manifestarla. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma de los huesos es como polilla de los huesos. Y miren, esto no es broma. Las mujeres, o muchas mujeres, es una estadística y es un estudio. Las mujeres cuando tienen esos problemas de ansiedad, problemas así de ira reprimidas, todas esas cosas, son más propensas a tener osteoporosis. Eso es polilla en los huesos, carcoma de los huesos, dice. La envidia es como tener polilla en los huesos, como si fueran tus huesos de madera y te cayó polilla. Y eso es un estudio que lo relaciona eso con tener la envidia. Y miren la envidia lo que hace, pone una bonita cara, pero ¿qué pasa en tu corazón? Eso puede pasar desapercibido a nosotros, pero a Dios no. La ve. Bueno, y en el caso de Caín, pues fue evidente. Dios le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Y fíjense, en los versículos que vienen, ya no lo vamos a tratar, pero en los versículos que vienen vemos cómo Dios tiene aún misericordia y le predica a Caín. Le predica, le da una puerta, le abre una puerta, le abre una salida. Hay algo que podemos hacer cuando sentimos envidia. Hay algo que podemos hacer. Ciertamente le dice, el pecado está a la puerta. Es decir, está como una fiera ahí esperando que salgas tantito y te va a morder esa fiera. Pero hay solución. Cambia. Hazlo como Abel. Haz lo que Abel está haciendo, sus obras justas. Ten fe. Créele al Señor. Puedes cambiar. Hay oportunidad. Ahora, unas frases para meditar. Cuando ofrendo, ¿lo hago con fe? ¿Acostumbro compararme con los demás? Esto es envidia. Esto genera envidia. Hay esa costumbre, podemos tener esa costumbre nosotros de estarnos constantemente comparando con los demás. Siempre estarnos viendo en relación con el otro. Dios no juzga así. Si comparamos a esta viuda entregando la ofrenda, la viuda no ha hecho nada. No, Dios no nos compara con el otro, sino nos juzga justamente, personalmente, individualmente, a ti, por lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú haces, no en comparación con el otro. Alguien puede engañarse de decir, yo soy el que lo hice mejor, sí, y Dios puede contestar, pero a ti te di 10 veces más, así que tú eres el peor, porque a ti te entregué más, y entre más te doy, más te voy a demandar. Y a este que le di bien poquito, y mira cuánto entregó. Pero puede ser un engaño juzgarnos en base a compararnos con los demás. Dice, soy infeliz al desear lo que otros poseen, me alegra que otros no tengan lo que tampoco yo poseo, y busco la aprobación de Dios o busco la aprobación de la gente. Son algunas frases o algunas preguntas que podemos hacernos. Y para terminar, el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En el camino eterno. ¿Cuál es el camino eterno? La fe. Cristo es el camino eterno. Es el camino eterno. Cristo está apuntando a Cristo. Guíame por ese camino. Yo no quiero ir por un camino temporal, pasajero, mundano. Quiero ir por ese camino eterno. Es lo que está diciendo el salmista. Pero está reconociendo, fíjense,
está reconociendo el salmista y nosotros también, que muchas veces no tenemos la mirada necesaria para ver qué hay en nosotros. Pero el salmista dice, Señor, tú examíname, revélamelo tú, enséñamelo tú. Y miren, incluso los que estudian la conducta dicen que hay cosas que nosotros no percibimos, pero ¿sabe cómo nos podemos dar cuenta de aquellas cosas que no percibimos nosotros, pero que están mal, que son malas? ¿Sabe cómo? A través de los conflictos que tenemos en nuestras relaciones personales. Los conflictos que tenemos en nuestras relaciones personales nos ayudan a darnos cuenta de las cosas que aún nosotros decimos, yo hice eso. Si tú te portaste así, me hiciste sentir súper mal, te dice la otra persona y tú dices, ¿yo? ¿Cómo? No creo. Pues sí, eso eres tú, eso hiciste. ¿Se dan cuenta? Nos revela incluso nuestras relaciones personales cómo somos. Tal vez Caín, hasta relacionarse como Abel, se dio cuenta de todo lo que había y lo ignoró. Pero nosotros podemos darnos cuenta en cómo nos relacionamos con los demás, porque podemos decir, yo estoy bien con Dios, pero ¿cómo está tu relación con tu hermano, con tu próximo, con tu esposa, con tus hermanos? Los jóvenes, ¿no? No son casados. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? En los conflictos que tengas con ellos, date cuenta de quién eres. Y es lo que dice el Señor. El Señor no dice, ¿cómo me dices a mí que me amas o que me conoces si aborreces a tu hermano? ¿Cómo puedes ser hipócrita si a Dios, a quien no ves, ¿verdad?, lo amas, y a quien ves, dices, lo aborreces? ¿Cómo puedes amar a un Dios así, a Dios de esa forma? ¿Cómo puedes ser hipócrita de decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano? A Dios no lo ves, pero a tu hermano sí lo ves. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, nuestra relación horizontal, ¿verdad?, nos revela mucho acerca de cómo estamos o en qué necesitamos crecer en cuanto a nuestra relación con Dios. Nos revela mucho. Porque a veces nos podemos encerrar de, no, nada más Dios y yo. Yo y Dios. Pero si está mal tu relación a tu alrededor, tienes que tener cuidado. Puedes estar en esa descendiente o esa espiral de pecado que te puede llevar a envidiar o incluso a matar, a asesinar. Y a lo mejor no físicamente, pero la Biblia dice que si aborrecemos a nuestro hermano, somos como homicidas. Somos homicidas. Lo estamos matando con nuestro pensamiento. Muy bien. Conclusión, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y mire, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la forma en que Dios acepta nuestras ofrendas? No es por nosotros, no es por la ofrenda, sí es por la fe, pero es por Cristo. Todo es a través de Cristo que podemos ofrecerle a Dios, y que para Dios somos grato olor fragante, pero por medio de Cristo. Sin Cristo no podemos agradar a Dios. Sin fe en Él no podemos acercarnos a Dios. No podemos estar bien con Dios si no tenemos fe en Jesucristo. Así que pensando en esto, hermanos, vamos a terminar orando. Dios